comencé a buscar al Señor. Y dije, Señor, hay algunas cosas en mi vida personal y algunas cosas en la vida de la iglesia que quiero que superemos. Hay algunas cosas que están estancadas. Hay algunas cosas que están atascadas. Hay algunas cosas que no se mueven. Y dije, Dios, necesitamos un avance. Dije, quiero que 2025 sea un año en el que se rompa el límite, en el que se quite la tapa de esto, donde no solo experimentemos adición, sino que experimentemos multiplicación, donde te veamos de una manera más grande que nunca antes. Y Dios dijo, necesitas ayunar. Necesitas orar y necesitas ayunar. Y así durante las últimas semanas he estado estudiando, he estado orando, he estado ayunando y estoy convencido de que esta es la fórmula mágica. Estoy convencido de que así es como se logra un avance en áreas en las que has estado dando vueltas al mismo problema una y otra vez, que has estado cargando de un año a otro. Al siguiente año que has estado ante Dios y le has pedido a Dios, Dios, necesito un avance aquí, y nada ha llegado. Y entonces lo que has hecho es tomar la decisión de que eso nunca va a cambiar en tu vida, pero quiero que no, hay una manera para que logres un avance en un área en la que te has sentido estancado. Se llama oración y ayuno. Y así llegamos a nuestro texto. Y al llegar a nuestro texto, y por cierto, déjame también decir esto, no solo hagas una dieta, no solo ayunes comidas. Si solo ayunas comidas, en primer lugar, no te mantendrás mucho tiempo haciéndolo. En segundo lugar, no tendrás ningún beneficio espiritual en absoluto. Y una de las cosas que recomendaría encarecidamente es que cada vez que supongas comer, en su lugar, ores y ayunes. Cada vez que debas comer, toma la palabra de Dios y comienza a integrarla en tu espíritu. Una de las grandes maneras, o una de las cosas que mencionaré, si lees 9 capítulos de la Biblia al día, en 21 días puedes leer todo el Nuevo Testamento. 9 capítulos de la Biblia al día. No es rápido hacerlo, toma aproximadamente 45 minutos leer 9 capítulos de la Biblia al día. Así que si lo divides en 3 comidas, son 15 minutos 3 veces al día. Es bastante fácil de hacer. Palabra de Dios, ten un diario a tu lado, ten un blog de notas a tu lado, y las escrituras que Dios habla a tu espíritu, escríbelas. Escribe esas escrituras y anota lo que Dios dijo a tu espíritu. Al final de 21 días te sorprenderás del tipo de revelación que tienes, te sorprenderás del tipo de renovación que tienes. Te sorprenderá lo cerca que te sientes en tu espíritu. Te sorprenderá lo cerca que te sientes de Dios. Cuánto sientes que tienes un extra engranaje de poder en tu vida. Oración y ayuno. Cuando llegamos al texto, 9 de los discípulos de Jesús han intentado y fracasado al intentar sanar al hijo de un hombre que ha sufrido toda su vida de estas convulsiones satánicas. Y digo 9 porque 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, no estaban con los discípulos cuando intentaron orar por el hijo de este padre. Estaban con Jesús en el monte de la transfiguración, experimentando la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que hay temporadas en su vida donde estarán a solas con Dios, experimentarán su gloria y luego volverán a la vida y la realidad y tendrán que lidiar con cosas? La clave de la vida es cómo tomas la gloria en la cima de la montaña y llevarla a los valles de la vida. Y así bajan y Jesús ve y escucha el alboroto que está ocurriendo. Se enteran de la situación desalentadora y el hombre le dice a Jesús: traje a mi hijo a tus discípulos y no pudieron expulsar al demonio. ¿Alguna vez has orado al respecto y nada? ¿Alguna vez has orado por el problema y no pudiste? ¿Orado por el matrimonio y no pudiste? ¿Orado por la adicción y no pudiste? ¿Orado por las finanzas y no pudiste? ¿Orado por la prueba y no pudiste? ¿Orado por la enfermedad y no pudiste? ¿Orado sinceramente? Y tú, como los discípulos, vas a Dios y dices: ¿por qué no ha cambiado nada? ¿Por qué no pudimos expulsarlo? Pensé que si orábamos conforme a su voluntad, Él nos escucharía. Y si sabemos que nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le pedimos. Hice eso, pero nada. Pensé que si pedíamos algo en su nombre, su Padre que está en el cielo lo haría. Hice eso. Nada. Pensé que si lo invocamos, Él nos responderá y nos mostrará cosas grandes y poderosas que no conocemos. Hice eso y nada. La respuesta de Jesús a sus discípulos cuando dijeron: ¿cómo es que no pudimos? Él dijo: ustedes necesitan un socio, necesitas un gemelo de poder.
Necesitas una herramienta espiritual para multiplicar el poder y aumentar la potencia. Jesús dijo en respuesta a por qué no pudimos. Esto es lo que dijo, que algunas cosas solo. Salir con oración y ayuno. Así es como algunas cosas solo se transforman por oración y ayuno. Algunas cosas solo se mueven por oración y ayuno. Algunas cosas solo se van por oración y ayuno. Algunas cosas solo vienen por oración y ayuno. Así es como algunos avances solo ocurren por oración y ayuno. ¿Por qué la oración y el ayuno? ¿Cómo? Quiero darte 3 razones del texto. Número 1, la oración y el ayuno nos ayudan a vencer la incredulidad. La oración y el ayuno nos ayudan a superar la incredulidad. Observa que aunque los discípulos no pudieron hacerlo, aunque oraron y no obtuvieron resultados, aunque el niño había estado así durante mucho tiempo, escúchame con atención, la voluntad de Dios era liberar a ese niño. Dije mucho justo ahí. No sé si entendiste lo que dije, pero déjame decírtelo de otra manera. Solo porque tu oración no sea respondida, no significa que no fuera o no sea la voluntad de Dios responderla. Oh, Dios mío, esto es tan bueno. Esto es increíblemente bueno, porque algunos de ustedes tienen esta perspectiva teológica de que si oras y no obtienes una respuesta, eso significa que no era la voluntad de Dios. Pero ¿cuántos de ustedes saben que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, 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 es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios no cambia. Su voluntad es la sanación. Su voluntad es la seguridad financiera. Su voluntad es que tu matrimonio sea fuerte. Su voluntad es que tus hijos sean salvados. Su voluntad es que vivas una larga vida. Su voluntad es su voluntad, es su voluntad, es su voluntad, es su voluntad. Y no importa si oraste y no obtuviste una respuesta sobre cómo es su voluntad en esta situación. Poder no es automático. La voluntad de Dios no es automática. Las promesas no siempre llegan con Amazon Prime el mismo día o al día siguiente. Algunas cosas no se van sin luchar. Algunas cosas requieren un tipo diferente de perseverancia. Algunas cosas requieren una segunda herramienta espiritual. Necesitas un compañero para multiplicar el poder. Claramente la voluntad de Jesús, aunque no estaban obteniendo resultados, era liberar al niño, porque eso es lo que hizo. El problema en este caso, y a menudo en el nuestro, no es si Dios puede o Dios lo quiere, pero podemos creer. Mira el texto, esta es la Biblia. Esto no es nadie añadiendo o quitando algo del texto. Marcos capítulo 19, versículo 22. El hombre le dice a Jesús, si puedes hacer algo. Por cierto, ¿qué cosa para decirle a Jesús? El corazón del hombre estaba en lo correcto. No hay duda de que su corazón estaba en lo correcto. Pero quiero decir, piensa en si puedes. Imagínate yendo a Dios. Literalmente estás cara a cara con Dios. Bueno, si puedes. Hola, soy yo. Hola. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes qué hice todo el mundo? ¿Sabes que lo hablé para que existiera? ¿Sabes que no hay nada demasiado difícil para mí? ¿Qué quieres decir con si puedes? Puedo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. Además, cuando Jesús descubrió que los discípulos no pudieron hacerlo, dijo versículo 19, oh incrédulos. Generación, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los soportaré? Tráigamelo. De hecho, en la versión de Mateo, capítulo 17, versículo número 20, antes de decirles a los discípulos, algunas cosas solo suceden. Salgan con oración y ayuno. Versículo número 20 les dijo cuando ellos preguntaron, ¿por qué no pudimos? Él dijo claramente, por su incredulidad. Ayuno y oración nos ayudan a deshacernos de la incredulidad. El problema no era la voluntad de Dios, ni cambiar la voluntad de Dios. El problema era que su creencia estaba bloqueando el avance. Su incredulidad estaba bloqueando el avance. Había un arco sin estar en el camino de la liberación del niño. Ahora quédate conmigo. Todo el mundo, incluido un servidor, tiene episodios sin. Cada persona viva
Y los episodios de duda no te hacen un ciudadano de segunda clase en el cuerpo de Cristo. Te hacen un ser humano que vive en un mundo caído. Además, la presencia de duda, escúchame con atención, no significa la ausencia total de fe. Permíteme decirlo de nuevo. La presencia de la duda no significa la ausencia de fe total. Dicho de otra manera, puedes ser creyente en Jesús, pero estás luchando por creer que una experiencia o circunstancia va a cambiar para ti. Crees que Jesús es tu Salvador, pero estás luchando con si Él cambiará tu situación. Por eso el padre del niño, en respuesta a Jesús, cuando le dice que si puedes creer, todo es posible para el que cree, con lágrimas le dice a Jesús: creo, pero ayuda mi incredulidad. Quiero, pero estoy luchando. Mi fe no ha desaparecido, pero se ha disipado. Se ha disipado porque mi esperanza ha sido postergada y mi corazón está enfermo. Estoy hablando con alguien ahora mismo. No es que hayas perdido tu salvación, pero has tenido una larga batalla, has tenido una larga lucha. Y por eso no estás insistiendo. Ya no le crees a Dios. Te has rendido. Has adoptado una actitud de que será, será, lo que sea, será. No significa que seas de segunda clase. Significa que simplemente estás luchando en esa área. Ha pasado mucho tiempo, Jesús. He orado y he intentado. Y para que esto se mueva, he hecho todo lo que sé. Jesús, incluso los traje a tus discípulos pensando que sería diferente. Pero lo mismo, pastor, he intentado superarlo muchas veces. He estado bien por un minuto. Nuestro matrimonio ha funcionado por una temporada. Nuestro hijo muestra progreso, pero luego retrocede. No he perdido mi fe en quién es Jesús, aunque no estoy seguro que es su voluntad hacer esto en mi vida. Creo, pero ayuda mi incredulidad. La incredulidad es una lucha para la que debemos darnos cuenta de que hay una cura. Hay ayuda cuando nuestro corazón lucha por creer que Dios lo hará. ¿Cómo? Así es como. Algunas cosas salen con oración y ayuno. Así es como obtienes un aumento de fe. Así es como derrotas la incredulidad que está bloqueando tu bendición. La oración y el ayuno te permiten convertir a Dios en el objeto de tu fe nuevamente. Y al hacerlo, la duda recibe un golpe mortal. ¿Qué quiere decir, pastor? Lo que ocurre en nuestra vida con nuestra fe es que algo o alguien más que Dios se convierte en el objeto de nuestra fe. Estoy a punto de enseñarte, creo, el secreto de por qué las personas dudan. Porque algo o alguien se convierte en el objeto de nuestra fe. El objeto de nuestra fe se convierte en la sanación. El objeto de nuestra fe se convierte en la provisión. El objeto de nuestra fe se convierte en la restauración. El objeto de nuestra fe se convierte en la enfermedad desapareciendo, el dinero llegando, el matrimonio mejorando, el hijo volviéndose a Dios. El objeto de nuestra fe se convierte en un cónyuge o una persona, o en el caso de este hombre, los discípulos de Jesús. Lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron hacerlo. Pero cuando Jesús enseñó sobre la fe, todos siempre recuerdan la parte de hablarle a la montaña. Todos siempre recuerdan: no dudará en su corazón, sino que creerá que lo que dice sucederá. Pero todos olvidan las 4 palabras que anteceden la declaración sobre cómo mover una montaña. Y son las 4 palabras más importantes cuando se trata de fe. Jesús dijo: ten fe en Dios. El problema con nosotros es que hemos anclado nuestra fe a un resultado en lugar de anclar nuestra fe al dador del resultado. Y como resultado de eso, nuestra fe se ha quedado corta. Y así lo que sucede cuando nos enfrentamos a una montaña es que estamos tan enfocados en la montaña que olvidamos que Dios es quien mueve la montaña.
Y esto es lo que sucede cuando entras en la presencia de Dios a través de la oración y el ayuno. El objeto de tu fe cambia. Cambia de nuevo a quién es Dios. Y la incredulidad comienza a irse, porque a través del ayuno y la oración, lo que sucede es que volvemos a familiarizarnos con quién es Dios. Nos embarazamos con una imagen de Dios que es mayor que lo que las circunstancias han oscurecido en nuestra vida. De repente, cuando Dios, a través del ayuno y la oración, se convierte en el objeto de nuestro deseo, recordamos cuán grande es, cuán bueno es, cuán poderoso es, cómo nada es demasiado difícil para Él, cuán justo es, cuán santo es, cuán sabio es, cuán misericordioso es, cuán fiel es. Y de repente lo que sucede es que cambiamos. Ya no creo en el mover de montañas, creo en el que mueve montañas. Estoy creyendo en la sanación. Estoy creyendo en el sanador. Ya no estoy creyendo en la provisión. Estoy creyendo en el proveedor. Y de repente lo que sucede es que mi fe se recarga. Mi duda recibe un golpe mortal y soy capaz de creer en Dios en áreas donde estaba luchando. ¿Cómo sé que es así? Porque en la versión de Mateo, la parte final de la historia, Mateo 7, versículo 19, dice: entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y dijeron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Entonces Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Ahora miren esto, porque de cierto os digo, si tenéis fe como un grano de mostaza, dirás a esta montaña: muévete de aquí para allá, y se moverá, y nada será imposible para ti. Sin embargo, esta clase no sale sino con oración y ayuno. Ahora bien, si Jesús estaba hablando de una fe más grande, ¿por qué usa una semilla de mostaza? Si Él estaba hablando de adquirir más fe es como quedarse más embarazada. Imagina si alguien te dijera: estoy más embarazada hoy que ayer. ¿De qué hablas? Puede que se te note más. Podría estar creciendo, pero no estás más embarazada. Estabas igual de embarazada el primer día que justo antes de dar a luz. Así que claramente Jesús no está enfatizando aquí el tamaño de la fe. Jesús está enfatizando la durabilidad de la fe, porque lo que nos sucede cuando nosotros llevarnos bien no significa que perdamos la fe. Nuestra fe simplemente se disipa, nuestra fe simplemente se empuja al fondo, y lo que necesitamos guiar con nuestra fe. ¿Ves una semilla de mostaza, por cierto? En interiores, ¿sabes para qué se usan las semillas de mostaza? Para hacer crecer algo en suelo duro. Puedes poner una semilla de mostaza en cualquier tipo de suelo y brotará y crecerá. Y adivina qué hará eventualmente. No solo brotará y crecerá, crecerá y tomar el control. ¿Puedo decirte lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo que si ayunas y oras, adivina qué le pasará a tu fe. Tu fe producirá en cada circunstancia de la vida. Cuando la tormenta es buena, cuando la tormenta es mala, cuando la vida es buena, cuando la vida es mala, brotará y tomará el control. Porque estarás dando un golpe mortal a tu incredulidad.